Shivaya. Bueno, bienvenidos a la sexta clase de las reuniones de meditación en el Shaivismo no dual de Cachemira. Bueno, la clase pasada habíamos empezado a explicar la escuela Spanda, que es una de las 4 escuelas que componen la filosofía del Trikā. Habíamos repasado muy brevemente los 4 upayas de la escuela Spanda. Recordemos que son Anupaya, el medio método más elevado. Por debajo le sigue Shambhavopaya, que es el segundo medio método más elevado, pero en realidad en la escuela Spanda se dice que es el primero. ¿Por qué se dice que es el primero? Porque en realidad Anupaya no es un medio método, es la realización, el darse cuenta pleno de yo soy el ser, yo soy Shiva, yo soy Paravairava. Entonces, por eso mismo Anupaya no se lo considera un medio método, siendo entonces Shambhavopaya el primer medio método, el más elevado. Por debajo de Shambhavopaya le sigue Shaktopaya, que es el medio método de Shakti. Shambhavopaya es el medio método de Shiva. Ahora quédense tranquilos que los vamos a repasar de nuevo. Y Arnavopaya es el último medio método, que es el método del Arnu, del individuo limitado, ¿sí? Es el medio método más bajo dentro de la escuela Spanda. Entonces, habíamos repasado muy brevemente los 4 upayas y acá nos faltó leer un cuadrito, nos había faltado leer, que dice, ¿se escucha bien? El cuadrito dice: vamos a resumir todos los upayas en el siguiente cuadro. Entonces, para que ustedes lo tengan más fresco. Anupaya utiliza el punto de vista de Paravairava, ¿sí? Entonces, cuando decimos Anupaya, ustedes automáticamente tienen que recordar que Anupaya utiliza el punto de vista de Paravairava. ¿Por qué? Porque, como dije recién, en Anupaya hay iluminación instantánea. O sea, el discípulo se reconoce automáticamente como Paramashiva o Paravairava. No hay medio método en Anupaya. Simplemente el gurú le dice al discípulo: vos sos Paravairava, vos sos la realidad suprema, y el discípulo automáticamente se identifica con Paravairava y realiza el ser. Por ende, no hay medio ni método en Anupaya, y Anupaya, al mismo tiempo, es el estado en el cual moran los liberados, ¿sí? Los liberados, obviamente, no están haciendo ninguna práctica espiritual, ya no tienen prácticas, no tienen restricciones, no hay camino, no hay nada por hacer. Entonces, en Anupaya hay plena realización, pleno reconocimiento del ser. Bien. Por debajo de Anupaya le sigue Shambhavopaya. Bien, Shambhavopaya, cuando a ustedes se les dice Shambhavopaya, tienen que recordar automáticamente que Shambhavopaya utiliza el punto de vista de Shiva. El punto de vista de Shiva, a diferencia del punto de vista de Paravairava, ya lo vamos a ver más adelante esto, pero se refiere, cuando decimos Shiva, en este caso, a la conciencia interna libre de pensamientos, a la propia conciencia de ser libre de pensamientos. Entonces, Shambhavopaya utiliza el punto de vista de Shiva, de la conciencia, del testigo, del testigo trascendental. Entonces, el método en Shambhavopaya es únicamente permanecer en un estado completamente libre de vikalpas o pensamientos. ¿Sí?
En Shambhabopaya no hay ningún soporte. En Shambhabopaya no hay que hacer nada. No hay esfuerzos. No hay métodos. No hay prácticas espirituales. No hay que hacer absolutamente nada en Shambhabopaya. Simplemente hay que quedarse con la conciencia completamente desprovista de pensamientos y permanecer ahí, esperando a que en algún punto se produzca la plena realización. ¿Sí? Como dijimos en la clase pasada, en Shambhabopaya, por más que la conciencia esté completamente desprovista de pensamientos, todavía queda la raíz, que es el Arnavamala, que es la idea de estar limitado al cuerpo, o que es la idea de que la conciencia, de alguna forma, se encuentra localizada en el cuerpo. ¿Mm? Es como un testigo. Entonces, en Shambhabopaya, simplemente uno está sin pensamientos, pero todavía está el Arnavamala ahí. Cuando el Arnavamala se abre y cede, automáticamente la persona ingresa en el estado de Turia, que ya lo vamos a ver más adelante, no se preocupen. Entonces, el Shambhabopaya, que es el medio método más elevado, solamente hay que quedarse libre de pensamientos, nada más. Bien, el tercer medio método, Shaktopaya, ¿sí? Shaktopaya es el medio método que utiliza el punto de vista de Shakti, de Shakti. ¿Qué es Shakti? Es la conciencia de ser. Yo soy. Yo soy. Es la conciencia que se proyecta en el espejo. Es la conciencia de ser. ¿Mm? El primer objeto. Yo soy. Entonces, el método en Shaktopaya, el método principal, porque después vamos a ver otros métodos en Shaktopaya, pero el método principal en Shaktopaya es meditar en la fuente o brecha entre pensamientos. ¿Sí? Es meditar en la fuente donde se originan todos los pensamientos o bien entre medio de dos pensamientos. ¿Mm? Lo que existe en el medio y lo que existe en el origen es el mismo espacio, es la misma conciencia. Así que ya sea que mediten en el origen de los pensamientos, en la fuente de donde se originan los pensamientos, o ya sea que mediten en el medio entre dos pensamientos, es el mismo espacio, es la misma conciencia. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre Shambhabopaya y Shaktopaya? Que en Shambhabopaya no hay pensamientos. Y en Shaktopaya todavía surgen vikalpas, surgen pensamientos. Por ende, la práctica en Shaktopaya es llevar la atención al origen de los pensamientos o al espacio entre medio, entre dos pensamientos, y morar ahí. Y morar ahí. Cuando lo encuentran, cuando lo hallan, descansan ahí. Cuando vuelve a surgir otro pensamiento, nuevamente llevan la atención al origen de los pensamientos o al medio entre dos pensamientos y de nuevo moran ahí, descansan ahí. Así una y otra vez hasta que la conciencia se vacíe completamente de todos los pensamientos y descansen en Shambhabopaya, en el estado natural. Bien, eso es Shaktopaya. Pero después, cuando sigamos avanzando con las clases, vamos a ver otros métodos dentro de Shaktopaya. Pero este que les acabo de nombrar es el principal. Bien, el último medio método es Arnavopaya. Es Arnavopaya. Utiliza el punto de vista del Arnu o el individuo limitado. ¿Sí? Es el medio método más bajo dentro de la escuela Spanda y generalmente es el medio método por el cual
comienzan todos los aspirantes espirituales, ¿sí? Por lo general, las personas comienzan desde Arnavopaya. Obviamente, hay personas que no, que directamente comienzan con Shaktopaya, es muy común eso. Shambhavopaya, si ya de buenas a primeras esas personas pueden vivir o estar grandes periodos sin pensamientos, ya es un gran ser. Pero bueno, por lo general las personas arrancan su camino con prácticas espirituales. Bien, en Arnavopaya el punto de vista es el Arnu, el individuo limitado, porque el método en este upaya es implementar prácticas externas con el cuerpo para calmar la mente, ¿sí? Entonces, una persona que está en Arnavopaya va a hacer prácticas, va a estar sujeto a prácticas en horarios puntuales, va a hacer meditaciones formales, con la columna erguida, con los ojos cerrados, en postura de loto, por la noche, a la mañana, antes de irse a dormir, no sé, pero va a tener horarios, va a tener una rutina, va a hacer prácticas de algún modo. En Arnavopaya también entran todo lo que es recitación de mantras, pranayamas, o sea, ejercicios respiratorios, todo lo que tenga que ver con kriya o acción, todo lo que son kriyas o acciones, tiene que ver con Arnavopaya, porque en Arnavopaya, como todavía la conciencia se encuentra completamente identificada con que es un individuo, tiene que realizar acciones desde el individuo para darse cuenta de que es el ser. Entonces, como la persona está completamente identificada a su cuerpo y mente, tiene que hacer acciones con su cuerpo y mente para meditar en la conciencia. Ya en upayas superiores no es necesario que la persona haga prácticas con el cuerpo, porque la persona más o menos ya se dio cuenta de que no es el cuerpo y de que puede realizar la conciencia o darse cuenta de la conciencia sin importar las actividades del cuerpo. ¿Sí? Ya es un discípulo más avanzado. Ya puede estar haciendo cualquier tipo de actividad y no perder de vista la autoconciencia, la conciencia de ser. Ya está más estable. ¿Mm? Bueno, pero quédense tranquilos que todo esto lo vamos a ir desarrollando. Hoy vamos a empezar a ver Shambhavopaya, que es el medio método más elevado. No vamos a arrancar por Anupaya, porque ya se dio por entendido que Anupaya no es un medio, un método, sino iluminación instantánea. Así que bien, vamos a empezar hoy a profundizar en Shambhavopaya, ¿sí? Página 30 del cuadernillo, ¿sí? Página 30. Bueno, empiezo a leer. Profundizando en los upayas o medios. Shambhavopaya. Shambhavopaya es el medio de meditación más elevado, a la vez que el más simple, ya que consiste en retornar a nuestro estado natural de ser, que es sin pensamientos. Claro, digo el más simple, pero en la práctica, aunque sea el método más sencillo y directo, no todos los aspirantes podrán llevarlo a cabo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las mentes de las personas se encuentran activas todo el día, absortas en los objetos y placeres de los sentidos. No es de extrañar que una mente inquieta, que todo el tiempo se encuentra yendo tras la satisfacción de deseos, cosas externas y moviéndose de un lado a otro, no pueda sumergirse por grandes periodos de tiempo en el silencio del propio ser. Esto sucede porque todavía estos aspirantes no se encuentran del todo maduros espiritualmente.
Con madurez me refiero a que su mente todavía se encuentra externalizada tras la persecución de objetos externos para ser feliz, cuando la fuente de felicidad inmediata se encuentra, de hecho, dentro de la misma fuente de donde su mente ha surgido. Tal es así que la suprema felicidad está siempre a nuestro alcance porque no es otra cosa que nosotros mismos. Cuando comenzamos a buscar la plenitud que ha sido velada por el Arnava Mala fuera de nosotros mismos, esta plenitud que somos queda cubierta al igual que un inmenso sol cuando es tapado por las gigantescas nubes. Lo mismo sucede con el radiante sol de la conciencia. La conciencia pura, tú mismo, es dicha perfecta y bienaventuranza. Pero ¿qué hacemos? En vez de descansar allí, en uno mismo, movemos la mente de un lugar a otro, a destinos que generalmente no conducen a ninguna parte. En Tricá, ir hacia alguna parte significa ir hacia el reconocimiento del propio ser mediante el sumergimiento de la mente en su propia fuente. Enfatizo en la palabra reconocimiento y no conocimiento, ya que no se trata de conocer algo por fuera de nosotros mismos, sino de reconocernos a nosotros mismos como la conciencia testigo que ya somos. Entonces, Shambhavopaya es un medio que requiere de aspirantes de alto calibre. ¿Y qué significa que sean de alto calibre? Significa que su nivel de entrega y consagración a su propio ser sea lo suficientemente alto como para permanecer pasivos, con la mente volcada hacia adentro y la conciencia totalmente desprovista de pensamientos por grandes periodos de tiempo, o al menos cantidades de tiempo considerables. Es por esto que en este medio se utiliza Ichá Shakti o poder de voluntad, ya que el discípulo debe ser capaz de quedarse sin pensamientos a voluntad, de buenas a primeras, y permanecer allí. Cuando la mente se sumerge en su fuente por grandes periodos de tiempo, algo sucede. Esta persona se vuelve un receptáculo para la gracia o Shaktipata. Entonces, como mencionábamos, no en la clase pasada, sino en la anterior, en Shambhavopaya, el individuo, recuerden, es pasivo y el gurú es activo. El individuo es pasivo, el ego, cuando digo el individuo me refiero al ego, el ego es pasivo, solamente está en un estado completamente libre de vikalpas o pensamientos. Por ende, el gurú cósmico, que es el principio supremo otorgador de gracia, el quinto acto de Shiva, que es el de otorgar gracia, descenso de Shakti, Anugraha, está operando completamente en Shambhavopaya, porque el ego no hace nada, el ego simplemente permanece pasivo. Entonces, cuando uno está con la conciencia completamente libre de pensamientos, el gurú, la gracia, hace todo el trabajo. Por ende, cuanto menos hagamos con la mente, más gracia recibimos. Es fácil la ecuación. Cuanto más activa esté la mente, menos gracia, entre comillas. Cuanto menos activa esté la mente, o sea, cuanto más quieta esté la mente, más fundida esté en el estado natural, más gracia. Esto es la teoría. Por supuesto, como Shiva es libre, si él quiere, por su propia libertad absoluta,
Swatantriya, si él quiere, puede darle gracia plena a personas que estén con el ego completamente activo todo el día. Si él quiere, puede hacer eso. Pero bueno, por lo general no. Por lo general se necesita que la persona esté consagrada al propio ser. Em, También, como mencioné en la reunión del lunes, de introducción al estado natural, y en relación a lo que leí recién, acá, antes. Por lo general las personas no pueden quedarse en Shambhavopaya porque la mente, el ego, todavía tiene un montón de deseos. Entonces, como individuos, cuanto más deseos tenemos, como naras, como individuos, es difícil que la mente se quede pasiva, que la mente se quede quieta, porque todo el tiempo está yendo tras la persecución de deseos para ser feliz. Entonces, cuanto más deseos tenga una persona, es más difícil que pueda morar naturalmente en un estado libre de pensamientos, porque todavía le queda karma por liquidar, le queda karma por cumplir. Entonces, si yo siento que me falta realizar algo a nivel del Arnú, a nivel del individuo limitado, si yo tengo la concepción mental de que todavía me queda algo por hacer en este mundo, es muy difícil de que yo me pueda quedar en un estado completamente libre de vikalpas o pensamientos, porque todavía siento que tengo algo que hacer. Y en la medida de que yo sienta que todavía tengo algo que hacer, no estoy listo para quedarme en ese estado. Porque lo único que tengo que querer es para Bhairava, es Dios. Y cuando solamente quede el deseo de que lo único que me interesa, lo único que quiero es Dios, es Shiva, es el ser absoluto, bien, bueno, ahí la liberación está a la mano. Cuando lo único que yo quiero en mi vida es Dios, es Shiva, es lo absoluto, la liberación está a la mano, porque no hay más vikalpas o pensamientos. Y la persona reposa muy naturalmente en Shambhavopaya. Ya no tiene que forzarlo con tantas prácticas y prácticas. No, es natural, porque la persona se quedó sin deseos. No desea nada, no quiere nada, no quiere nada. Entonces solamente reposa ahí, en el estado natural de ser, en Sat, esperando a que la realidad última se revele. Nada más queda por hacer. Entonces, ¿qué es la gracia o Shaktipata? ¿Qué es la gracia o Shaktipata? Shaktipata es descenso de Shakti, poder. En otras palabras, poder proveniente del propio ser, que es Dios. Es un poder tan poderoso que es capaz de barrer con todas las improntas residuales, samskaras, que producen esclavitud. Todas estas impresiones o huellas mentales relacionadas con ser un individuo limitado, junto con su origen, que es el pensamiento raíz yo soy el cuerpo, la raíz de todos los pensamientos que nosotros tenemos, la raíz, la idea primordial es yo soy el individuo limitado, un individuo limitado, yo soy el cuerpo. Entonces, todos los samskaras, todas las impresiones residuales que atañen al individuo limitado, junto con la idea raíz, yo soy un individuo limitado, son barridos completamente de la conciencia por la fuerza de este poder, la gracia o Shaktipata. Entonces, el poder de la conciencia, este poder, esta Shakti, barre con todas las impurezas, con todas las impurezas mentales. Cuando decimos impurezas en Tricá, nos referimos a las limitaciones o contracciones, ¿sí?
no es porque haya algo impuro en el ser, en Shiva. Cuando en el Trika hablamos de impurezas nos referimos a limitaciones o a contracciones que que hacen al ser libre considerarse un individuo limitado, distinto y separado de la realidad. Por lo que Shambhavopaya es un medio bienaventurado para todos, pero como se ha dicho antes, requiere de un enorme poder por parte del discípulo. Con poder me refiero a que este discípulo debe ser capaz de renunciar genuinamente a su propia mente condicionada. Una mente condicionada es una mente que cree ser una entidad distinta y separada de la realidad. Renunciar a la individualidad significa renunciar a la idea de percibirse como algo diferente y separado del supremo ser, Shiva. Una forma de morir a este sentido de individualidad es, paradójicamente, considerando a todo como el ser, incluso a la propia mente. Cuando alguien tiene esta actitud, todo es el ser, incluso mi mente andando ahora mismo, esto conduce a un estado de indiferenciación donde no se puede distinguir al ser del no ser. Es decir, se realiza que todo es el ser. La mente andando, las limitaciones, el propio ego, etcétera, son el ser. De esta manera, y manteniendo firmemente la actitud antedicha, la mente se aquieta por completo y sin esfuerzo alguno, al no considerar a nada como algo distinto o separado de uno mismo. Esto es Shivadrishti, o Shivadrishti, mejor dicho, el punto de vista de Shiva, conducente a la iluminación o liberación espiritual. Entonces, cuando yo no lucho con nada, cuando no veo algo como distinto de Paravairava, cuando no veo algo como distinto del ser, y no genero lucha interna y no genero resistencia, como dice Abhinavagupta, cuando no acepto nada, cuando no rechazo nada y simplemente permanezco como mi propio ser, entro muy naturalmente en el estado de Shambhavopaya. Porque si veo a todo como el ser, incluso a mi mente, mis pensamientos, el ego, las limitaciones, todos mis monstruos mentales, cuando veo a todo como el ser y acepto todo, o mejor dicho, cuando no acepto ni rechazo, simplemente veo a todo en unidad con el ser y no hago diferencias y no entro en conflicto con nada, simplemente entro en un estado de quietud mental. ¿Por qué? Porque todos los obstáculos son Él. Todos los obstáculos que nosotros tenemos en nuestra vida diaria, todos los obstáculos para nuestra liberación, son Él también. Son Shiva. Entonces, cuando no lucho más con todos los obstáculos que se me presentan, sino que incluso a todos ellos los veo como el ser, llega un punto que se produce en un estado de unidad y me doy cuenta que todo es el ser. Y la mente se aquieta por completo de forma natural. No hay problemas con nada.
Solo descanso ahí, descanso en el ser que es todo, que es todas las cosas. Pero para esto que estoy diciendo, hay que entrar en un estado de unidad con todos los objetos, con todos los pensamientos, ¿sí? Hay que ser capaz de ver a todo como Shiva. Eso es Shiva Drishti, es el punto de vista de Paravairava, el punto de vista de Shiva, es ver a todo como Shiva. Si yo veo a todo como Shiva y traigo a todo lo que me pasa, traigo a todos los objetos en unidad con el ser, todo es el ser. Y entro en Shambhavopaya de forma natural. Si todo es el ser, ¿cuál es el problema? Pero requiere un discípulo elevado, porque por lo general las personas están luchando con sus pensamientos o no son conscientes la mayor parte del día que son el ser, sino que están identificados con el individuo limitado y no son conscientes apropiadamente de que son Shiva. Están confundidos. Por eso dice acá en este párrafo, dice, esperen que me perdí, conceda. Renunciar a la individualidad como algo distinto y separado del ser constituye la suprema entrega al propio ser. Lo vuelvo a leer. Renunciar a la individualidad como algo distinto y separado del ser constituye la suprema entrega al propio ser. Cuando meditas en la siguiente idea, ¿quién soy yo para existir como algo distinto del ser? ¿Quién soy yo para considerarme como algo distinto de él? Esto destruye a la falsa individualidad. ¿Por qué? Porque la falsa individualidad no puede permanecer donde hay verdad. El falso sentido de individualidad está basado en mentiras. La primera mentira es, yo soy Nicole, yo soy Gabriel, yo soy Ton, yo soy Juan, yo soy Tomás, etc. La realidad es que todo es el ser, incluso nuestra individualidad limitada. Nada existe como separado del ser. Nada existe como algo distinto del ser. La revelación última es solo el ser es. Pero para darse cuenta de esto verdaderamente, se debe primero renunciar a la falsa individualidad o yo ficticio y a todas las limitaciones que vienen junto con esta identificación raíz. Este yo ficticio, que también es Shiva, es una invención manufacturada por el poder del ser, Shakti, para que el ser se experimente a sí mismo como algo distinto de él mismo. Sí, suena locura, pero es así. Nos hemos apegado tanto a esta invención divina que ahora nos resulta muy difícil librarnos de ella. Para nosotros es completamente natural percibirnos como algo distinto y separado del ser. Tal es así que ahora debemos renunciar a nuestra amada invención para poder reconocernos nuevamente como lo que realmente somos. Esto puede sonar como algo sencillo, pero no lo es, puesto que el yo ficticio está basado en mentiras y nosotros estamos totalmente aferrados a estas mentiras. Algunas de estas mentiras a las que nos aferramos son: soy hombre o mujer, soy limitado, necesito a alguien para ser feliz, si no logro esto o aquello estaré triste por siempre, necesito estar aquí o allí,
o no estoy aquí o allí, etc. Todas estas mentiras surgen como producto de la suprema contracción, el Arnava-mala y el resto de las limitaciones. Hemos abrazado todas estas ideas erróneas y ahora nos resulta muy difícil salir de ellas. Por esto, renunciar a todas estas nociones nos resulta muy doloroso, ya que hemos basado todo nuestro sentido de identidad en ellas. Ciertamente, cuando estas nociones comienzan a morir, se siente como que uno está muriendo. Cuando estas nociones comienzan a morir, sentimos como que nosotros estamos muriendo. Pero en realidad, lo que se está muriendo es la identificación con este ego o yo inventado. Al reducirse el ego o yo inventado, el yo real, que es la conciencia, amanece, amanece, es decir, comienza a revelarse. Por eso, generalmente, aunque existan excepciones, el proceso de despertar es gradual. Como dije antes, ¿por qué es gradual? Porque todavía hay muchas nociones erróneas acerca de que nosotros somos un individuo. Y el Arnavamala nos hace creer que como individuos necesitamos cosas para ser feliz. Necesitamos objetos, necesitamos experiencias. Por eso el Arnavamala es falta de plenitud. No nos sentimos plenos en nosotros mismos. ¿Mm? ¿Y por qué no nos sentimos plenos en nosotros mismos si nosotros ya somos el ser? ¿Por qué? Si nosotros ya somos el ser, ¿por qué no nos sentimos plenos en nosotros mismos? Ah, porque todavía nos seguimos identificando con el individuo limitado. Entonces, todo bien con la teoría, todo lindo con la teoría. Acá hay mucha gente que ya se aprendió de memoria que yo soy Shiva, yo soy Shiva, yo soy el ser, yo soy el ser. Sí, bárbaro, lo pueden repetir como loros todo el día, pero en tanto y en cuanto ustedes sigan teniendo la concepción de que necesitan algo para ser feliz o que de alguna forma todavía, por una razón u otra, no se sienten plenos completamente, es porque no se dieron cuenta de que son Shiva. Cuando uno se da cuenta de que es Shiva y realmente tiene la experiencia, ya no desea nada más. ¿Qué va a desear si todo es él? No hay otros, es todo él mismo. Y hay completa bienaventuranza, hay completa beatitud en el propio ser. Por eso se llama realización del ser. Hay plena realización de lo que uno es. Y ya no hay partes, no hay fragmentos separados. Todo es el ser, todo es Shiva. Así que no tiene que ver con decir yo soy Shiva, yo soy Shiva, yo soy Shiva. No, tiene que ver con realmente tener la experiencia de la plenitud de Shiva. De la plenitud de Shiva, porque Shiva es pleno. Shiva es pleno por completo. Es dicha autónoma. Es dicha por el simple hecho de existir, de ser, de Sat, de ser supremo Sat, suprema existencia. No necesita nada más. Mm. El ser ha creado toda esta película llamada dualidad, en la cual el individuo limitado es el protagonista. Ahora, en Shambhavopaya, el ser se ha hartado de interpretar este papel y quiere volver a reconocerse como el actor. Pero interpretó este papel durante tanto tiempo, es decir, innumerables vidas,
que ahora se ha olvidado de quién es realmente. Cuando uno llega a un camino espiritual, esta es la clara indicación de que el ser se ha cansado de jugar al rol de individuo limitado. Pero para esto debe renunciar a todas las mentiras e ideas que él creó de sí mismo a fines de poder interpretar su papel a la perfección. O sea, Shiva, el ser de todo, manufacturó a través de su propio poder, a través de su propia Shakti, al ego, al individuo limitado. Entonces, acá Fernando, Grace, Ezequiel, Gonzalo, Ton, Yalilo, Daniel, todos los presentes, este ego, este personaje, esta mascarita, es un subproducto del poder del ser. Es una invención de su poder, ¿sí? En este Spanda, en este gran lago, en esta Shakti, surge el ego de Ezequiel. Surgió el ego de Ezequiel, acá, en este gran lago, en esta gran conciencia, surgió la invención de su poder, esta manufacturación llamada Ezequiel. Bien, ¿qué pasa? La conciencia se recontraidentificó a Ezequiel y cree que es él. O sea, la conciencia cree que únicamente es Ezequiel y nada más que Ezequiel. Entonces, la conciencia se identificó con su propia invención y ahora le es muy difícil salir de esa invención porque se identificó con su propia invención de su poder durante innumerables vidas. O sea, hace innumerables vidas nos estamos creyendo ser individuos limitados. Esto es un proceso que ya viene de varias vidas, que nos venimos sintiendo Arnús, individuos. Entonces, no solamente tenemos la identificación con ser un individuo de base, la idea yo soy el cuerpo, sino que además tenemos un montón de ideas acerca de nosotros mismos, que van haciendo que esta torre de esta identificación sea cada vez más densa y más difícil de corromper, de tirar, porque tenemos muchas identificaciones que están arraigadas a la primera idea raíz de yo soy el cuerpo. Entonces, no solamente está la idea raíz, sino que además hay un montón de identificaciones acerca de nosotros. Por eso es que el proceso de despertar de la conciencia suele ser gradual. ¿Por qué es gradual? Porque nos tenemos que ir desidentificando poco a poco de todas las nociones erróneas que asumimos como yo mismo. Cuando yo digo yo soy así, por ejemplo, yo soy así. No, yo no soy así. Nicole es así. Yo no. Pero erróneamente, por esta identificación, pienso que yo soy así. Y así con todo, y así un montón de identificaciones. Pero bueno, todo esto es el poder, perdón, todo esto es el juego del ser que se hizo a sí mismo para poder jugar a este juego en dualidad, obviamente. Porque si el ser no estuviera identificado con el individuo, no podría jugar a toda esta película que él mismo creó. Así que es toda una divina broma que el ser se creó a sí mismo, pero cuando éste comienza a sufrir, cuando éste comienza a sufrir por medio de la pesada identificación y ya se siente muy limitado y muy contraído, y ya las limitaciones son muchas, el ser lo que quiere es salir de esa identificación, porque quiere darse cuenta de que no está limitado a este cuerpo-mente que creemos ser. No está limitado ahí. El ser es todo eso también, es todo eso, todas las limitaciones, sí, obvio, son el ser también, obvio.
Pero el ser no está limitado a eso. El ser no está limitado a nuestro constructo cuerpo-mente, ¿sí? El ser es todo, es todo. Pero cuando nos creemos individuos, creemos que solamente somos eso, el cuerpo-mente, y no la totalidad. Entonces no tenemos un real reconocimiento de que somos Shiva. Es solo mental, es mental. Si no, fíjense en su vida cotidiana, cuán identificados están con su individuo limitado. Es real. Entonces, ahora un ejemplo de Shambhavopaya. Imaginemos que el ego es una pelota de hierro. Este ejemplo que voy a leer ahora es un ejemplo que se me ocurrió cuando escribía el cuadernillo. Perdonen si es un poco inexacto, pero bueno, es el ejemplo que se me vino a la mente cuando escribí el cuaderno. Imaginemos que el ego es una pelota de hierro y el ser es una laguna o caldo de químicos donde se encuentran activos muy fuertes que se comen al hierro. Cada vez que la pelota se sumerge en esta fuente, ocurren muchos procesos invisibles allí, o sea, dentro de este gran caldo de químicos. Aparentemente no está sucediendo nada, pero la pelota de hierro está atravesando por muchos cambios internos cuando se sumerge allí. Bueno, lo mismo sucede con el ego. Cada vez que el ego se sumerge en su fuente, es decir, el ser, recibe una especie de tratamiento invisible que es altamente poderoso. De esta manera, cada vez que la pelota de hierro es extraída de este gran caldo químico, su color es distinto y su tamaño es cada vez más pequeño. A veces los cambios no se notan mucho, pues pueden ser muy sutiles, pero cada vez que el ego ingresa en este gran caldo, su apariencia se transforma y su tamaño se reduce un poco más. Cuando la pelota se sumerge por periodos de tiempo cada vez más largos en este gran caldo de químicos, llega un punto en que su composición se deshace por completo, disolviéndose enteramente en este gran caldo. Es decir, su sustancia química y la del caldo se vuelve completamente una e indiferenciada. A partir de ese momento, la ex pelota de hierro ya no es más una pelota de hierro, sino el gran caldo. De la misma manera, cuando el ego se encuentra lo suficientemente reducido tras morar durante grandes periodos de tiempo en el ser, llega un día en el que ser se lo traga por completo y solo queda el ser. Esto es Turiyatita, el estado más alto de conciencia. Entonces, ¿qué pasa en Shambhavopaya? Lo que pasa en Shambhavopaya es que el ego, que es esta pelota de hierro, es pasiva y se sumerge en este gran caldo de químicos que es la conciencia. Entonces, la pelota pasiva, la pelota de hierro pasiva, queda sumergida en este gran caldo de químicos que es la conciencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la pelota de hierro más mora sumergida en ese gran caldo de químicos, que es la conciencia, lo que pasa es que su composición se va transformando, va mutando. Y cada vez pareciera ser que este ego, o que esta pelota en el ejemplo, se reduce un poco más, se reduce un poco más, y un poco más, y un poco más.
¿Por qué pasa esto? O mejor dicho, en la práctica, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de los samskaras, de las impresiones residuales. Nosotros podemos morar en el ser mucho tiempo, es decir, podemos quedarnos en un estado libre de pensamientos por horas, si queremos, por horas. Pero en tanto y en cuanto todavía, raspando en la olla, como se dice, quedan ideas sutiles, ideas preconcebidas o nociones, improntas, que de alguna forma nos vinculen a la idea de ser un individuo, eso hace que el ego no pueda colapsar por completo y volverse uno con ese gran caldo de químicos, que es la conciencia. Porque es como que la conciencia o ese caldo lo vuelve a escupir. Es como que lo escupe por fuera de la olla, porque todavía quedan improntas residuales, quedan ideas preconcebidas que tienen que ver con la idea de ser un individuo. Entonces, cuando el ego se sumerge en la conciencia lo que hace es que va limpiando esas improntas. Con limpiando me refiero a lo que hablamos, que la gracia lo que va haciendo es que va quitando todas las identificaciones erróneas con ser el individuo. Entonces la gracia va simplemente quitando todas esas improntas residuales. Y llega un punto que cuando el ego es muy pequeño y ya está muy reducido, por haber morado por grandes periodos de tiempo en el silencio del ser, en el silencio del yo, de la conciencia, llega un punto que el ser, ¡pum! O sea, el ego está así y el ser, ¡pum! Se lo traga por completo. Y solo queda el ser. Y solo queda Dios, Shiva. Por eso en Shambhavopaya el ego es pasivo, pero el ego sigue estando. Solo que está quietito, no habla, no dice nada, pero el ego sigue ahí. Cuando el ego ya es lo suficientemente pequeño, chiquitito, como decimos en Argentina, el ser se lo come. ¡Pum! El ego colapsa, el Arnavamala colapsa y solamente queda el ser. Este es el ejemplo que daba del gran caldo de químicos y la pelota de hierro. A esto me refería. Entonces, durante este estado, o sea, en Turiyatita, cuando el ser se traga completamente al ego, se experimenta Shiva Shakti Samarasya. Shiva Shakti Samarasya. ¿Qué es eso? Es un estado indiferenciado donde la dualidad en la forma de Shiva y Shakti, es decir, en la forma de sujeto y objeto, desaparece por completo. O sea, ya no hay más dos, ya no hay más el ego y el ser. El ego se funde completamente en el ser. El ego se funde completamente en el ser y solo queda el ser. Por ende, ya no hay dos, ya no hay el ego y el ser, solamente queda el ser. Entonces, Shiva Shakti Samarasya es un estado indiferenciado donde la dualidad en la forma de Shiva y Shakti, es decir, en la forma de sujeto y objeto, desaparece por completo. Es por esto que la experiencia de Turiyatita dura unos pocos segundos solamente. En caso contrario, la persona no podría seguir funcionando en el mundo ni retener su cuerpo. Luego de esta experiencia, si el cuerpo sigue vivo, el liberado retorna al estado de Turia, el cuarto estado de conciencia, en donde permanecerá hasta la caída del cuerpo. Turia o Turía, el cuarto estado, es la condición atestiguante del ser que enhebra los otros tres estados remanentes de conciencia, a saber, vigilia, sueño y sueño profundo.
En este estado existe un leve sentido de dualidad para poder funcionar en este mundo. A este estado también se lo denomina Veda Veda o unidad en la diversidad, ya que hay percepción de sujeto y objeto, es decir, hay percepción de yo y el universo como dos entidades diferenciadas, pero existiendo en completa unidad. Vamos a verlo en este cuadro, y acá hay un cuadro, ¿sí? Hay un cuadro. El cuadro está dividido en estado, nivel y tattvas. Esto lo vamos a repasar la clase que viene porque ya quedan 4 minutos, 4 minutos. Así que voy a leer rápidamente el cuadro, pero la clase que viene vamos a retomar desde acá. Voy a volver a leer el cuadro la clase que viene, porque esto es muy importante. Acá estamos hablando de los 3 estados de conciencia principales. Por un lado está Turiyatita, que es el estado más alto de conciencia. Turiyatita significa más allá del cuarto, cuyo nivel es supremo para. ¿Mm? En este nivel hay plena no dualidad, en Turiyatita hay plena no dualidad, Advaita en sánscrito. Estoy diciendo los conceptos en sánscrito, ¿sí? Hay unidad, Aveda, y los tattvas, en donde se experimenta Turiyatita, en el cuadro de tattvas, pueden ver que corresponden a las categorías 1 y 2. Shiva y Shakti. El estado de Turiyatita es pleno Shiva y Shakti, de forma completamente indiferenciada. ¿Sí? Shiva y Shakti, ¿qué es Shiva y Shakti? Para Bhairava. Shiva y Shakti es el ser supremo para Bhairava. Entonces, en Turiyatita se experimenta para Bhairava, el supremo ser. Bien, en Turia, o Turía, que es el cuarto estado, el nivel es supremo no supremo, para. Es una mezcla de supremo con no supremo, para. Hay una mezcla de dualidad con no dualidad. Dvaita Dvaita. Dvaita Dvaita. Y hay unidad en la diversidad. Veda Veda. Y las categorías que corresponden a este estado es la categoría 3, 4 y 5, ¿sí? Que son los tattvas divinos. Por debajo, ya para terminar, está Maya y su progenie. ¿Qué es Maya y su progenie? Es el estado del individuo limitado. Es el estado en el cual vivimos la mayor parte del día. Es un estado donde hay percepción de que somos un individuo limitado que pasa por los estados de vigilia, sueño y sueño profundo. ¿Sí? Entonces, en Maya, en la ilusión, en la dualidad, el nivel es no supremo, apará. Hay dualidad, duaita, y se experimenta diversidad, es decir, Veda. Y dentro de la escalera de tattvas corresponde a las categorías 6 a 36. ¿Sí? O sea que toda esta gran broma cósmica de dualidad ocurre desde el 6 al 36. Ya cuando empezamos a despertar, nos movemos a 3, 4 y 5. Y ya cuando la realización es plena, 1 y 2, en Turiyatita, que es para Bhairava. Pero bueno, ya sonó el timer. ¿Escuchan el timer? ¿No lo escuchan? ¿No? Mágico. Bueno, la clase que viene vamos a empezar estudiando el cuadrito este porque es muy importante.
Yo acá solamente nombré los conceptos muy por encima, pero vamos a adentrarnos en estas definiciones sobre pará, apará, porque son tres conceptos importantes en el tricá y vamos a profundizar mejor sobre Turiatita, Turia y el estado de Maiá. Sí, pero bueno, por hoy ya no hay más tiempo. Pensé que lo íbamos a llegar a ver hoy, pero no. Así que bueno, lo marco acá y la clase que viene lo retomamos. Bueno, gracias a todos. Hacemos el saludo. Nos vemos la clase que viene. Om Namah Shivaya.